Con ustedes, Pastor Alfredo Carvajal, desde la Iglesia Santuario de Fe, Ciudad de Arroyo Seco, Santa Fe, Argentina, un mensaje que puede cambiar tu vida. Marcos capítulo 8, verso 22 dice la palabra del Señor así. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él respondiendo dijo: veo los hombres como árboles, pero los que veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fuese restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Que Dios bendiga su preciosa palabra. Oramos. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Recibe, Señor, toda gloria, toda honra y toda la alabanza, eterno Dios. Gracias por este día, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra, por haber cantado, por haber orado, por las ofrendas que hemos presentado delante de tu trono de gracia. Señor, y ahora vamos a compartir tu palabra, Señor, que nos edifica, tu palabra que nos direcciona, tu palabra que nos corrige, tu palabra, Señor, que trae aliento a nuestras vidas. Eterno, en el dulce, precioso nombre del Señor Jesús, nombre que está escrito por sobre todos los nombres. Amén. ¿Estás preparado para recibir lo que Dios tiene para ti? Amén. Vea el verso número 1, por favor, del capítulo 8. Dice la palabra del Señor: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien sacar de pan de estos aquí en el desierto? Y él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Hasta allí nomás. El contexto del ciego tiene que ver con esto que está aconteciendo, en donde el Señor Jesús alimenta en el desierto a gente que había estado con él, escuchando sus mensajes, escuchando sus enseñanzas. Y Jesús le dice que hay que darle de comer, porque ya hacía 3 días que estaban con ellos. Y la reacción de los discípulos dice: ¿con qué le vamos a dar de comer si estamos en el desierto? Jesús pregunta: ¿cuántos panes hay? Poquísimos, nada comparado con la multitud. Voy a reiterarte esto, porque sé que para algunos le va a ser de utilidad recordarlo. Lo poco que tú tienes en tus manos, si lo pones al servicio del Señor, el Señor va a hacer mucho con eso. Va a hacer muchísimo con eso. Evidentemente los discípulos no habían entendido, y acá está el secreto de la cosa. Los discípulos no habían entendido, no habían comprendido qué es lo que Jesús quería hacer. Jesús quería manifestar su poder, manifestar su presencia, manifestar de que Él era el ungido, que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías. ¿De qué manera? Haciendo milagros. Porque la pregunta era: ¿cómo vamos a hacer para alimentar a toda esta multitud que está en el desierto? Y Jesús le dice: con poca cosa, tráemelo, ponerlo en mis manos y ustedes van a ver. Pero los discípulos no entendían. Y quiero agregar esto: es probable de que en tu vida pasen cosas que no entiendes, como también pasa en la mía, que no entiendo. Verso número 7. Tenía también unos pececillos y los bendijo, y mandó también
los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron los pedazos que habían sobrado, 7 canastas. Y si no solamente el Señor multiplica los panes, sino multiplica los peces, le da de comer a toda la multitud y sobra ese alimento. Y de nuevo voy a decirte, la bendición que va a venir sobre tu casa, si tú te atreves a creer en sus promesas y en su palabra, va a ser tan grande que va a sobrar. Y alguien tiene que tomar esto, porque yo sé que hay alguien para en especial. ¿Por qué? Porque Jesús está contigo. Y tú quizás puedes estar pasando por un desierto, puedes estar pasando por un problema, por una dificultad, pero Dios está contigo para multiplicar las bendiciones sobre tu vida y que para que puedas ver la maravilla del Señor. Entonces este es el contexto en donde el Señor va a estar manifestando este poder, esta manifestación del reino de los cielos. Y vayan al verso número 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, es decir, discutiendo con Jesús, pidiéndole señal del cielo para tentarle. ¿Pero cómo? Si habían visto la multiplicación de los panes, habían visto la multiplicación de los peces, había visto cómo el Señor Jesús había hecho este milagro en medio de la gente, había alimentado a toda la multitud, había sobrado. Y ahora vienen y le dicen, queremos señal, queremos ver señal del cielo. Y la respuesta a este pedido era para tentarlo. ¿Sabe que muchas veces nosotros sin quererlo, sin pretenderlo, nosotros muchas veces tentamos al Señor? Cuando ponemos en duda que Él nos puede bendecir, cuando ponemos en duda que Él puede derramar de su gracia sobre nosotros, cuando ponemos en duda de si Dios escucha mis oraciones, cuando ponemos en duda que Dios no puede hacer lo que necesito que Dios haga o lo que necesitamos que Dios haga en nuestras vidas. Y el Señor quiere decirte en esta mañana, por el Espíritu Santo de Dios, de que la misma unción, el mismo poder que tenía Cristo cuando estaba en el desierto alimentando a toda esta gente, es el mismo Cristo que está habitando por la fe en tu corazón, y Él tiene el mismo poder y tiene la misma autoridad para hacer las cosas que son imposibles para ti. Porque para eso está contigo, para multiplicarte, para derramar gracia, para que puedas confiar y puedas esperar en Él. Tienes una mente si me están entendiendo. Verso número 12. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. ¿Cuál era la otra ribera? Bethsaida. Dejó ese lugar porque demandaban señal, porque querían ver algo. Y que ellos dicen, no le van a dar señal, no le voy a dar señal a esta generación. Y los dejó. Y ahora, escucha esto, porque ahora viene lo interesante. Verso 14. Dice, están cruzando, ¿no? Están cruzando a la otra ribera. Están yendo para Bethsaida. Dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y Jesús les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y él, entendiéndolo, les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿Y no recordáis? Por un lado, la multiplicación de los panes y de los peces. Por otro lado, en el viaje hacia Bethsaida, tenían un solo pan, pero habían sobrado 7 canastas, 7 cestas. Y cuando Jesús les dice de la levadura, ellos pensaban de que Jesús estaba relacionando esa falta de pan en la barca con lo que había pasado allá atrás. Pero Jesús le estaba hablando de otra cosa.
Jesús le estaba hablando de la levadura de los fariseos, la levadura de Herodes, que tenía que ver con aquello demanda de señal. Quiero preguntarte esto, ¿alguna vez has orado al Señor pidiéndole una señal? El único pecador soy yo. Señor, si yo veo que tu voluntad es esta, manda que llueva, o que no llueva, o que crezca el pasto, o que no crezca el, qué sé yo, no sé, cualquier cosa que se nos pueda venir en nuestro corazón. Pero pedirle señal al Señor, eso no es fe. Porque la fe, ¿qué es? La fe, uno espera lo que no se ve. Tiene la convicción de lo que no se toca. Entonces Jesús, cuando le está hablando de los fariseos, cuando le está hablando de Herodes, está hablando de esa falta de fe que ellos tenían, que no creían en Él, y que además de todo eso ponían sus argumentos en contra de Él, porque no creían en Jesús. Podían ver el milagro, podían ver la manifestación del cielo, pero no creían que Él era el Mesías. Y te vuelvo a repetir una vez más, el secreto de nuestra fe es creer que Jesús es el Mesías, creer que Jesús vive en mí por la fe, creer que Jesús entregó su vida en la cruz para que yo sea salvo, confesarlo, creerlo en mi corazón, confiar en Él, esperar en Él, que Él derrame de su gracia, de su amor, de su misericordia, de su salvación, de sus bendiciones sobre mi vida. Creer en esto. Y Jesús le dice, ahora le está hablando a los discípulos, dice, ¿no recuerdan? Digo, no entiende. ¿Tan duro tienen el corazón? Verso 19. Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenasteis de los pedazos recogidos? Y ellos dijeron, 12. Y cuando a las 7 panes entre 4.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Y saben que esta es la pregunta que me pegó en el ojo anoche cuando estaba preparando esto. Porque hay muchas veces que no entendemos. Y no entendemos no porque lo hagamos a propósito, sino porque por allí no le dedicamos el tiempo de escudriñar, de buscar, de analizar, de orar, de meditar en las Sagradas Escrituras. ¿Quién cree que Dios le va a bendecir en esta mañana? Pero una cosa es creer que Dios te va a bendecir y otra cosa es estar seguro que Dios te va a bendecir. Y los discípulos que estaban al lado de Jesús, que veían, ellos también dudaban. Y ellos también tenían de acuerdo a la expresión de Jesús, ellos también tenían el corazón endurecido. Porque no podían relacionar todos los milagros que Dios había hecho, todos los milagros que Jesús había hecho, con su propia vida. Y mezclaban las cosas. Jesús le habla a propósito, le habla de la levadura de los fariseos y de Herodes, y ellos lo relacionan con el pan. Y muchas veces nosotros mezclamos las cosas de este mundo, como decía el domingo pasado, las cosas de este mundo con la fe, y las cosas de este mundo no tienen nada que ver con la fe. Balaam no tiene nada que ver con Dios. La luz no tiene nada que ver con las tinieblas. Entonces no podemos mezclar las cosas. O somos o no somos. La palabra del Señor dice, o estamos con el Señor o no estamos con el Señor. No hay un camino en el medio. O estamos con Él o no estamos con Él. O juntamos o desparramamos. O creemos o no creemos. O tenemos fe o no tenemos fe. Tíreme una mensa, me está entendiendo. A todo esto ya habían llegado a Bethsaida, habían llegado a la otra orilla. Habían salido de aquel lugar en donde no creían en Él, en donde le demandaban señal. Cruzan el mar de Galilea, están del otro lado y llegan a Bethsaida. Llegan a la aldea, llegan a la ciudad. Y cuando llegan a la ciudad, y voy a leer otra vez el verso, luego vino a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Le trajeron un ciego. Bethsaida, la traducción de la palabra, significa casa de pescadores o casa de pesca. ¿Por qué? O ciudad de pescadores, depende de la traducción. ¿Por qué? Porque Bethsaida era un centro en donde tenían la mayor
producción de pesca del mar de Galilea. Era un lugar muy importante. Allí estaba Jesús, así había llegado Jesús. Y cuando alguien se entera que Jesús había llegado, le traen al ciego. Quiero decirte una vez más en esta mañana, Jesús ha llegado a tu casa para hacer un milagro. Alguien te ha llevado a Jesús a tu casa, porque Dios quiere hacer un milagro en ti. Dios quiere hacer un milagro en tu familia. Dios quiere hacer un milagro en tus hijos. Dios quiere hacer un milagro en tu yerno. Dios quiere hacer un milagro en tu nuera. Dios quiere hacer algo milagroso en tu vida. Tómalo, acéptalo, abrázalo y tenlo allí. Ahora viene la cosa. Verso 23. Entonces, tomando la mano del ciego, es Jesús, ¿no? Le toma la mano del ciego y le saca fuera de la aldea. O sea, que cuando le trajeron al ciego a Jesús, estaba dentro de la aldea, estaba dentro de Betsaida. Y Jesús, en lugar de hacer el milagro dentro de la ciudad, dentro de Betsaida, lo saca afuera, lo saca al desierto, lo saca fuera de la ciudad. Y hace una cosa fuera de lo normal, fuera de lo común. Y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Le escupió la cara. Jesús le escupió la cara, le escupió en los ojos. El escupir en la cara de una persona, en el contexto social de Israel, era una ofensa terrible al que recibía el escupitajo. Venía de la ley de Moisés. ¿Qué decía la ley de Moisés? Si en la familia un varón muere y estaba casado, el otro varón de la familia tenía que tener relaciones con la esposa de su hermano fallecido y la tenía que embarazar para que no se perdiera el nombre del que había muerto. ¿Me están siguiendo lo que estoy diciendo? ¿Amén? Me están mirando con cara sorprendida. Pero bueno, así es la historia. ¿Qué quiere? Pero si el que vivía no quería juntarse con la esposa de su hermano, la mujer tenía que hacer dos cosas. Primero, le tenía que sacar una sandalia al que se negaba, y en segundo lugar, delante de los ancianos y los sacerdotes del pueblo de la ciudad, le tenía que escupir la cara porque la había despreciado. De allí viene este contexto, en donde Jesús le escupe en la cara del ciego, como diciéndole, te desprecio. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? No. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? ¿A ver? Entonces cabe la pregunta, ¿cómo es que Jesús, sabiendo de que escupirle en la cara al ciego era un acto de degradarlo, era un acto de rechazo, ¿por qué lo hace? Porque la saliva de Jesús no era para denigrar, no era sino para otra cosa que sanar. Porque el problema estaba en la actitud con la cual se escupía a la gente. Cuando alguien escupía a una persona o a un hombre, era para repudiarlo, era para rechazarlo, era para injuriarlo, era para decirle no sos digno. Pero cuando Jesús hace lo que hace, es para producir un milagro en esta persona.
primera cosa que quiero decirte en esta mañana es de que no esperes que Dios haga cosas normales en tu vida. No esperes que Dios haga cosas normales en tu vida. No esperes que Dios haga cosas lógicas en tu vida, porque Dios es Dios de toda carne y para Él no hay nada imposible. Muchas veces esperamos de que, no sé, de que baje un ángel del cielo, muchas veces esperamos que haya, no. Y muchas veces en lo natural, en lo normal, en lo espontáneo, allí está Jesús dispuesto a bendecirnos. Viene la pregunta de Jesús al ciego, ¿ves algo? Y el ciego le dice, veo allá los hombres como árboles, veo que se mueven, pero... Y Jesús otra vez pone sus manos sobre sus ojos y le vuelve a preguntar, ¿ves algo? Y el ex ciego dice, ahora veo claramente. Y aquí hay otra enseñanza. ¿Por qué Jesús hizo lo que hizo? ¿Por qué Jesús 2 veces tocó los ojos del ciego? ¿Por qué Jesús hizo algo totalmente contrario a la costumbre que tenía la sociedad en ese tiempo de escupir? Primero, como te dije recién, porque Jesús es Dios y Él hace conforme como Él quiere. Segundo, porque Jesús rompe con toda tradición. Jesús tira por tierra todo lo que la gente creía hasta ese momento. Tercero, porque había una enseñanza para los discípulos. Cuando Jesús le dice, ¿no creen? ¿Todavía no entendieron? ¿Todavía no comprendieron lo que pasó? Lo que Jesús le está diciendo a los discípulos es que Él obra conforme como Él quiere. Él obra conforme como Él cree que es justo para hacer lo que ha venido a hacer. Pero también le está diciendo a los discípulos, no los voy a dejar hasta que no vean con claridad. Esto quiere decirte el Espíritu Santo de Dios en esta mañana. Si tú guardas la palabra de fe en tu corazón, si tú guardas la palabra del Señor en tu corazón, si tú crees en Cristo Jesús como tu Señor y como tu Salvador, es muy probable que no veas claramente. No veas los propósitos de Dios, no veas la mano de Dios, no veas la bendición de Dios, no veas el camino de Dios, no veas el propósito que Dios tiene para tu vida, etcétera, 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 etcétera. Pero quiero decirte esto, que si tú guardas la palabra de fe, va a llegar el momento en que vas a ver claramente, porque el Señor va a poner sus manos sobre tus ojos y vas a ver lo que Dios quiere que tú veas para la gloria del Padre en Cristo Jesús. Recíbelo en el nombre del Señor Jesús. Y termino con esto. Verso 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Entonces respondieron, uno Juan el Bautista, otro Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él le mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Cierro con esto. ¿Por qué Jesús impedía de que hablaran de él? ¿Por qué Jesús le dijo al ex ciego, no entres a la aldea? ¿Por qué Jesús le dice a los discípulos, no anden diciendo que yo soy el Cristo? Porque había una generación perversa que lo único que buscaba era destruirlo a él, pero todavía su tiempo no había llegado. Amado, hay un tiempo para tu vida y ese tiempo viene y ese tiempo llega para levantarte, para bendecirte, para fortalecerte, para ver las maravillas de Dios sobre tu vida. Sí y amén. ¿Quién lo recibe? Padre, te doy gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Padre, porque como pienso ahora, Señor, tú estas cosas las has escondido de los sabios y entendidos de este siglo. Señor, porque tú hablas de esta manera.
Tú hablas, Señor, para que los que escuchen no escuchen. Tú hablas, Señor, para los que ven no vean. Únicamente, Señor, tú traes estos secretos. Únicamente, Señor, tú traes estos tesoros escondidos en tu palabra para aquellos que creemos en ti, para aquellos que confiamos en ti, para aquellos que hemos puesto nuestras vidas en tus manos, para aquellos, Señor, de que a pesar de que caemos, tropezamos, nos levantamos, pero tú siempre estás y no nos vas a dejar hasta que podamos ver claramente. Señor, gracias por el precioso propósito que tú tienes con algunos que estamos reunidos aquí en este lugar. Propósitos hermosos, propósitos preciosos, a los cuales tú los llamas a tu viña, a los cuales tú los envías a trabajar en tu viña. Señor, gracias por los ministerios que están aquí, ministerios todavía que no han salido a la luz. Gracias, Señor, por la victoria que viene sobre las vidas de aquellos que están escuchándome en este lugar, porque viene victoria sobre sus vidas. Van a ver tu manifestación, van a ver tu mano, van a ver tu presencia. Aún se van a preguntar, ¿cómo es posible que esto pase? Pero luego recordarán tu palabra. Y tu palabra dice, te bendeciré y no te voy a dejar. Te bendeciré y no te voy a dejar. Te bendeciré y no te voy a dejar. Y donde tú vayas, iré yo contigo. Siempre te sustentaré, siempre te guardaré con la diestra de mi poder. Jesús está contigo, el Espíritu Santo de Dios está contigo, la revelación de la palabra está en tu vida, así que levántate en poder en el nombre del Señor Jesucristo y toma la victoria que Dios pone al alcance de tu mano, en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén.